Te puedo hacer una pequeña pregunta. ¿Quieres que en el video del día de hoy te enseñe la manera más práctica para sacarle fuego a tus entrenamientos de pectoral, hablando del press de banca y de cómo puedes reventar este ejercicio? Si me has dicho que sí, pues quédate porque lo vamos a abordar a continuación. Primero es importante hablar del press de banca. Directamente sabemos que es un ejercicio en donde nos tumbamos en una banca, soportamos cierto peso de una barra con una extensión de codo y realizamos en fase excéntrica el descender la barra y directamente en fase concéntrica empujamos la barra y estamos hablando de un ejercicio de empuje que va a trabajar directamente en nuestro pectoral. Sabemos que hay diferentes variantes. Tenemos el press de banca declinado, el press de banca inclinado y el press de banca horizontal. El día de hoy nos vamos a enfocar mucho más en el press de banca horizontal. Directamente es un ejercicio que va a focalizar mucho más la parte de pectoral medial, pero también va a tener cierta incidencia en pectoral superior y pectoral inferior. Yo personalmente considero que es el ejercicio base para tener un pectoral fuerte, para desarrollar el pectoral. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo puedes potenciar el press de banca. Así que pues vamos a la pizarra. Bien, ahora que estamos aquí, tenemos que entender el principio de la técnica. Es sumamente importante para poder potenciar nuestro press de banca. Bien, es importante no estandarizar una misma técnica para cada individuo. Generalmente te dicen, tienes que realizarlo de tal forma y es importante que no generalicemos la técnica porque todos somos diferentes, todos tenemos una biomecánica diferente y la técnica de cada quien va a ser propia de esa persona. Entonces es importante no estandarizar una misma técnica. Sí que es cierto que hay que respetar cierta postura, por ejemplo, las escápulas completamente retraídas y bien pegadas en el banco, el glúteo también bien pegado en el banco, las plantas de los pies completamente en el suelo sin elevarlas directamente en el banco, respetando, evidentemente, tener una correcta postura. Pero cuando hablamos de técnica, hablamos de que cada persona tiene una técnica diferente. Así que es importante cuando queremos hablar de potenciar cualquier ejercicio. El día de hoy estamos hablando del press de banca, pero aplica para todo, para la sentadilla, para la dominada, para el peso muerto y infinidad de ejercicios. Lo siguiente, para poder incrementar la fuerza, es cuantificar el esfuerzo. Cuantificar el esfuerzo. Bien, a diferencia de los entrenamientos de hipertrofia muscular, en donde la fatiga va a ser más a nivel periférico, esa quemazón en los grupos musculares, la fatiga que se produce al realizar entrenamientos de fuerza va más allá, es más a nivel de sistema nervioso central. Sistema nervioso central. Bien, los cambios cuando realizamos entrenamientos de fuerza se van a producir más a nivel de sistema nervioso central. Por ejemplo, cuando un bebé está aprendiendo a caminar, esos cambios y ese aprendizaje se produce más a nivel de sistema nervioso central. Y me gusta asociarlo directamente a esto porque nuestro cuerpo está aprendiendo a cargar más pesado, está aprendiendo a tolerar determinada carga. Entonces, es importante entender que los entrenamientos de hipertrofia muscular y de fuerza son completamente diferentes. Los de hipertrofia muscular tienen más fatiga a nivel periférico, esa quemazón en los grupos musculares, y la fatiga de los entrenamientos de fuerza es más a nivel del sistema nervioso central, en donde sientes un poquito más de sueño. Bueno, esta es la fatiga que se le sentir en los entrenamientos de fuerza. Lo siguiente, como ya mencioné, es cuantificar el esfuerzo. Lo que nos interesa no es alcanzar grados de fatiga máximos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos, por ejemplo, a un fallo muscular y queremos realizar el mismo entrenamiento en la siguiente sesión, evidentemente nuestro rendimiento va a ser menor y nuestra ganancia de fuerza se va a ver disminuida. Entonces, tenemos que controlar el esfuerzo no alcanzando grados de fatiga máximos. Hay diferentes escalas, por ejemplo, tenemos la escala de RIR, que personalmente es mi favorita,
es la más fácil de utilizar y es de la que vamos a hablar el día de hoy. Además, hay muchas más escalas. Por ejemplo, tenemos la escala de RPE. Hay apps móviles que se encargan directamente de controlar la fatiga. Y también tenemos encoders lineales. Pero el día de hoy, como mencioné, vamos a hablar acerca del RIR. ¿Qué es el RIR? Las repeticiones en recámara. Las repeticiones en recámara. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el press de banca. Y yo sé que con determinada carga puedo sacar determinado número de repeticiones. Vamos a utilizar una carga hipotética, por ejemplo, 100 kilos. Yo sé que con 100 kilos en el press de banca puedo sacar 8 repeticiones, pero solamente me saco 5 repeticiones. Entonces me estoy guardando 3 repeticiones en el bolsillo, porque yo sé que puedo sacar 8 repeticiones. Entonces, tomando este ejemplo como base, yo sé que tengo un RIR de 3, porque solamente estoy haciendo 5 repeticiones, pero sé que puedo sacar más repeticiones. La regla en los entrenamientos de fuerza es controlar el esfuerzo en un RIR que vaya de 1 a 4. En un RIR que vaya de 1 a 4. Controlando el grado de fatiga, conseguimos las mayores ganancias de fuerza. Pero esto va a depender directamente de la intensidad con la que estemos entrenando. De la intensidad con la que estemos entrenando. Si utilizamos relativamente una intensidad baja, podemos utilizar un RIR 4, pero cuando utilizamos una carga elevada, por ejemplo un 90% del 1RM, evidentemente vamos a sacar muy pocas repeticiones, por ejemplo unas 3 repeticiones, 4 repeticiones. Entonces, aquí podemos manejar un RIR 1, y realizar la cantidad de series que nos permitan mantener ese RIR. Cuando realizamos X serie y que sabemos que ya no podemos controlar este RIR, alcanzamos un grado de fatiga alto. Entonces es el momento de detenernos. Y así que ahora te voy a dar estrategias de cómo puedes potenciar el press de banca. Bien, directamente podemos realizar ciertas estrategias para poder potenciar nuestro press de banca. Una de ellas es el agarre. El tipo de agarre que utilicemos, básicamente hablando de la abertura del agarre, nos va a limitar a explotar nuestro press de banca. Vamos a hablarlo mediante un ejemplo visual. Pongamos que tenemos a un individuo directamente tumbado en la banca y que va a realizar un press de banca. Pongamos que este individuo está realizando un agarre un poquito más cerrado. Entonces, la distancia directamente que va a existir entre la barra y el pectoral va a ser muy grande. Entonces, esto nos va a limitar a explotar nuestro entrenamiento de fuerza. Por ejemplo, vamos a tomar una cifra hipotética. Pongamos que la distancia entre la barra y el pectoral tiene aproximadamente 40 centímetros. Entonces, no tiene ningún sentido utilizar un agarre muy estrecho porque evidentemente nos va a limitar a explotar nuestro press de banca. Esto porque la distancia entre la barra y el pectoral es muy grande y pues evidentemente tenemos que realizar mucho más recorrido, mucho más esfuerzo. Entonces lo que realizamos aquí es un agarre mucho más abierto. Como ya mencioné, la finalidad es reducir esa distancia que existe entre la barra y el pectoral. Pongamos que en esta ocasión es de unos 25 centímetros. Entonces, la cantidad de esfuerzo que va a suponer el recorrido de la barra va a ser mucho menor, lo cual nos va a permitir inclusive sacar muchas más repeticiones. Probablemente podremos hacer 2, 3 o inclusive 4 repeticiones más que si utilizamos un agarre mucho más amplio. Entonces, de inicio vamos a eliminar ese agarre estrecho y vamos a utilizar un agarre mucho más amplio que nos permita reducir directamente el recorrido de la barra. Y aquí entra un principio de biomecánica sumamente interesante. El brazo
de momento. Brazo de momento es un concepto de la biomecánica. Del día de hoy vamos a ver qué es y por qué nos permite explotar mucho más nuestro entrenamiento de pectoral, hablando directamente del press de banca. Pues bien, brazo de momento sería esto representado directamente en este ejemplo que he puesto del press de banca con agarre abierto. Cuando el brazo de momento es mucho más grande, se van a incrementar las demandas en nuestro pectoral. Entonces, evidentemente, le vamos a estar sacando mucho más partido a nuestros entrenamientos de pectoral. A diferencia de si retomamos el primer ejemplo y utilizamos un agarre estrecho, nuestro brazo de momento, como podemos notar, va a ser mucho más pequeño. Entonces, la demanda a nivel de pectoral va a ser mucho menor. Y evidentemente no le vamos a estar sacando beneficio a los entrenamientos de pectoral. Entonces, quería abordar estos dos puntos importantes porque, de verdad, si estás utilizando un agarre estrecho, te recomendaría que comenzaras a utilizar un agarre mucho más abierto. Ya vimos que el recorrido de la barra es mucho más grande y que el brazo de momento va a ser mucho menor. A diferencia de un agarre abierto que nos da un brazo de momento mucho más grande y que además nos permite reducir el recorrido de la barra. ¿Qué es lo que puedes hacer para mejorar este tipo de agarre? Si quieres pasar de un agarre estrecho a un agarre mucho más abierto, pues evidentemente no vas a poder pasar de golpe de un agarre estrecho a un agarre mucho más abierto. Lo que puedes hacer es hacerlo mediante una progresión. Por ejemplo, si eres una persona que partía de un agarre mucho más estrecho, la siguiente semana puedes abrirlo un poco más. La siguiente semana puedes abrirlo un poco más. La siguiente semana puedes abrirlo un poco más hasta que tengas un agarre mucho más amplio. Lo recomendado es que la distancia directamente nuestras muñecas no supere los 80 centímetros. Que no supere los 80 centímetros. Voy a meterme un poquito en la competencia de powerlifting. Probablemente muchos la ubiquen, muchos no. Pero la regla en el powerlifting es no superar esta abertura en nuestro agarre. No superar los 80 centímetros. Entonces, si quieres tener una cifra como referencia de cuánto debe ser tu abertura en el agarre de la barra para ejecutar un press de banca horizontal, no rebasar los 80 centímetros para poderle sacar el máximo rendimiento al press de banca.